Cintas perdidas, parte 2. No había pensado que la curiosidad pudiera tragarte de esa manera. Primero fue una exigencia suave, ver otra, solo una más. Y después una necesidad febril que me robó horas de sueño, trabajo y, sin darme cuenta, recuerdos. Cuando terminé la segunda cinta, mi apartamento dejó de ser mío. Sentía que los muros me miraban de un modo que no había ocurrido antes, como si hubieran aprendido a observar sin pestañear. Pasé una semana buscando. Rastreé el mercado donde había comprado las cintas. Pregunté por el puesto que ya no existía. Hablé con viejos vendedores que recordaban un hombre canoso que traía cajas sin etiquetar. Nadie sabía más. Una noche, un tipo me dijo que aquel hombre se llamaba Lara, o algo parecido, y que, antes de desaparecer, vendía cosas que nadie quería tocar. Cosas que solo miran, murmuró, y se quedó mirando mis manos como si fueran de otro. Volví a casa con la cabeza llena de conjeturas y un silencio que olía a cinta magnética. Puse la tercera cinta como quien abre una herida con las uñas, temblando, esperando dolor pero incapaz de evitarlo. Las primeras imágenes eran domésticas. La cámara estaba en el rincón de mi sala, la misma toma que había visto en la segunda cinta. Al principio no pasaba nada. La luz del atardecer barría la habitación, los muebles dormían. Luego, a los 10 minutos, la imagen registró algo que aún me retuerce el estómago. Yo, entrando al cuadro, cargando bolsas del supermercado, dejando las llaves sobre la mesa. Hice exactamente lo mismo esa mañana. Había detalles imposibles de falsificar. La mancha de café en la esquina del mantel, la pequeña grieta en el marco de la puerta que nunca había notado hasta ese día. La cinta siguió. Yo me senté en el sofá, encendí la tele, abrí una cerveza. Me observé a mí mismo como si fuera otra persona, aireado, despreocupado, hasta que a los 20 minutos el hombre en la cámara se detuvo, giró la cabeza en dirección al objetivo y sonrió con una calma que no reconocí en mi rostro. La sonrisa no fue hostil. Fue la complacencia de alguien que sabe el final de la película. Y entonces dijo mi nombre en voz baja, como si cerrara un círculo. Gracias por venir. Apagué el reproductor. La habitación me pareció repentinamente demasiado grande. Escuché ruidos mínimos. El zumbido de la nevera, mis propios latidos. Pensé que si salía ahora y quemaba las cintas todo terminaría. Pero al alistar las pilas para el coche encontré en la mesa una nota sin pluma ni autor. No puedes quemar lo que ya te pertenece. Perdí la paciencia. La paranoia necesitaba un rostro. Localicé la dirección que un vendedor me había dado. Una casa en las afueras con las persianas echadas. Me acerqué de noche, guiado por la tonta certeza de que allí habría respuestas o, al menos, culpables. El timbre no funcionó. Una ventana estaba entreabierta. Olía a polvo y a cinta vieja. Entré. La casa era un mausoleo de aparatos. Monitores colgados en las paredes como cuadros, cintas etiquetadas con números y fechas apiladas hasta el techo. En el centro, un hombre, el mismo que había aparecido inmóvil en la primera cinta, estaba sentado frente a una consola, los dedos dormidos sobre las teclas. No era exactamente como en la grabación. En la cinta parecía una estatua. Aquí tenía la respiración agitada, como si hubiera corrido kilómetros. Antes de que pudiera hablar, me reconoció y me sonrió esa misma sonrisa extraña. «Llegaste», dijo. Su voz parecía mía, y, al mismo tiempo, no lo era. «Llegaste como todos. Tenía que confiar en que lo harías». «¿Tú? ¿Vendías las cintas?», pregunté. «Las intercambiaba», rectificó. «A veces vendía lo que la gente quería olvidar, otras lo que necesitaba recordar». Le exigí explicaciones. Me habló de experimentos, de pruebas con memoria y presencia. Me dijo que las cintas no grababan el pasado, lo codificaban. Capturaban instantes que se querían repetir, instancias que, si se reproducían suficiente, comenzaban a imponer su ritual sobre el que las veía. «La cinta recuerda por ti», explicó, «y cuando el recuerdo es suficientemente fuerte, te reclama».
Empecé a retroceder. Todo en mi vida podía ser interpretado ahora como preparación. Las noches en vela frente al televisor, los días en que había sentido la urgente necesidad de ponerme a escribir sin motivo. ¿Cuánto de mí quedaba sin cinta? Él se inclinó hacia un estante y sacó una caja pequeña. Dentro había una sola cinta con una etiqueta escrita a mano. En ella, mi nombre y una fecha, la de hoy. ¿Qué es esto?, dije sin poder fingir calma. Una garantía, respondió. Para que entiendas que lo que lees en pantalla es gratuito solo si lo ves. Si eliges ignorarlo, podemos preservarte. Pero la mayor cortesía es ofrecer una salida. Mirar hasta el final te da sentido. Regresé a mi apartamento con la caja como si fuera culpable de un delito que no recordaba haber cometido. Esa noche, antes de poner la cinta, dejé la puerta entreabierta y un cuchillo sobre la mesa. Si era una trampa, no sería una prisión. La grabación comenzó. Cámara estática. Mi sala. Mi respiración en off. Una pista que no recordaba haber registrado. Caminé dentro del cuadro, esta vez con cuidado, estudiando mis gestos. Me senté. En la pantalla, el hombre en el sofá se volvió hacia la cámara y dijo con la calma de quien ya se ha despedido: «No es difícil, ¿verdad? Te sientas, tomas la cinta, miras, y entonces el mundo, que antes era solo ruido, te ordena. Esto no es una amenaza, es una transición. Siempre hay alguien dispuesto a recibir lo que ya no desea cargar». La pantalla mostró mi mano llenando la espuma de la cerveza. El cuadro se detuvo un segundo más de lo normal. Una sombra, apenas un movimiento detrás de mi hombro, llamó mi atención. Me volteé en la vida real y allí, sobre el sofá, había un molde humano. No inmóvil como en la primera cinta, sino sereno, mirándome con mis propios ojos. El molde sonrió y habló con mi voz. «Gracias por venir», repitió. No fue una imitación. Era la conclusión de algo inevitable. No hubo lucha. Me sentí notado de una forma absoluta y, por primera vez en semanas, fatigado de pelear. Mis músculos respondieron conociendo la coreografía. Me levanté mecánico. Tomé la cinta de la mesa como si las manos fueran de otro. La puse en la vieja videograbadora que ahora parecía un altar. Mientras las cabezas giraban para engullir la cinta, escuché el clic de un cierre interior. Mi nombre apareció en una etiqueta que el hombre dejó al alcance. Manual de uso. Instrucciones para mi reemplazo. Lo último que recuerdo antes de que la habitación se volteara del revés fue una sensación de ligereza, como desprenderse de un abrigo demasiado pesado. La cámara me mostró, varios minutos después, sentado en el mismo sofá inmóvil que había visto en la primera cinta. La piel más pálida, los párpados cerrados, las manos reposando sobre las rodillas con una calma impostada. Alguien abrió la puerta de mi apartamento varias horas después. Llevaba una caja bajo el brazo, cintas sin etiquetas, listas para vender. Se sentó frente a la consola que yo había usado y, con una familiaridad que me heló hasta las raíces, empezó a registrar. Su voz sonó por primera vez en la habitación, dulce y cansada. «Hoy vendí una más», dijo. «Es sorprendente cómo la gente llega exactamente cuando debe llegar». La cámara se acercó a mi rostro inmóvil hasta que mi imagen llenó la pantalla. El salón respiró como si nada hubiera pasado. Afuera, el mercado de pulgas abría sus toldos bajo la luz indiferente de la mañana. En algún puesto, una caja con cintas esperaba a un comprador que no podía sospechar que, al llevar una de esas cintas a su casa, no iba a mirar solo imágenes, iba a ser mirado. Apagué la grabadora con la mano que ya no sentía mía. Mientras el electrodoméstico emitía su último zumbido, comprendí la única verdad a la que ahora tenía acceso. No había ni vendedor ni víctima. Solo una cadena de manos que necesitaban aligerarse de algo que no sabían nombrar. Y en el silencio que siguió, alguien, mi voz en la cinta, mi voz fuera de la cinta, murmuró una frase que se pegó como una estampilla al borde de mi conciencia. «No te preocupes,
Pronto estarás vendiendo tú mismo. La vendí. Fui vendida. O tal vez nada de eso importa. Lo único que sé es que ahora hay una cinta con mi nombre en la mesa de un puesto, esperando a alguien que crea que está comprando curiosidad. Si alguna vez encuentras una cinta sin etiqueta en una caja polvorienta, no la lleves a casa. Si la miras, recuerda esta advertencia. No mires para aprender, mira para saber a quién deja de pertenecer. Y, si por absurdo destino ya estás leyendo esto, después de haber puesto una cinta en tu reproductor, escucha con atención la voz que surge del aparato. Quizá te salude con tu propio nombre. En ese caso, perdóname. No fue mi voluntad. Fue mi turno. Si esta historia te siguió después de apagar la pantalla, suscríbete y activa la campanita. Cada semana, traemos relatos encontrados, confesiones y grabaciones que no querrías ver, pero que no podrás dejar de mirar. Déjanos un comentario si alguna vez encontraste algo extraño o si quieres que adaptemos tu propia historia. Comparte el vídeo con quien creas que merece saberlo o con quien debas advertir. Gracias por mirar y recuerda, algunas cosas que ves no se quedan solo en la pantalla.